Hey cracks, si eres una de las personas que quiere instalar por primera vez el WhatsApp Plus o si eres una persona que ya tiene el WhatsApp Plus, estás en el video correcto porque hoy vamos a conocer todo sobre este WhatsApp Plus, las funciones y algunos errorcitos por ahí para que tengan conocimiento de todo lo relacionado con este mod de WhatsApp. Amigos, hacerles recordar que estamos con la última versión del WhatsApp Plus, la versión 13.50 de AlexMod. Así que te invito a que te quedes hasta el final, amigos. Como siempre, antes de empezar, deja tu like en agradecimiento al video y si eres nuevo que visita el canal, no olvides de suscribirte y activar las campanitas para que estés al tanto de todo lo que estamos subiendo aquí en el canal. Ahora sí, comencemos este video después de la intro. Amigos, antes de comenzar con este video, quiero mencionarles que el proceso de descarga de este magnífico WhatsApp Plus en su última versión le estaré dejando el link en la descripción y en el comentario fijado. Ya, entonces ustedes pasen ahí para que vean de qué manera pueden instalarlo, porque en mi caso yo ya la tengo instalada. Entonces vamos a ingresar a nuestro WhatsApp, yo ya lo tengo configurado así. Amigos, primero les voy a mencionar todas las funciones que tiene este WhatsApp Plus. La verdad que tiene muchísimas funciones magníficas. Y al finalizar el video voy a darles algunos alcances de las desventajas que tienes para que vayan teniendo conocimiento y puedan ser precavidos. Es por ello que te pido que te quedes hasta el final de este video porque va a estar buenísimo. Bueno cracks, vamos a comenzar con las funciones, vamos a ir en orden como siempre. Ya, entonces en la pantalla principal si hacemos clic donde dice Alex o también te va a salir WhatsApp, en mi caso está así porque yo activé esta opción. Vamos a entrar por aquí a Plus Configuraciones, nos vamos a pantalla principal, a barra superior y aquí lo activas pues si quieres que aparezca tu nombre o que salga WhatsApp nada más. Como pueden ver, en mi caso por ejemplo vamos a dejar que salga WhatsApp. Y de esa manera estaría así. Ahora vamos a ver esa función que trae detrás de este icono de WhatsApp. Si presionamos por ahí, amigos, nos sale una contraseña, ¿cierto? Para ver los chats ocultos. Por ejemplo, amigos, si son la primera vez que quieren ocultar algún chat, presionan el chat, se van a los tres puntitos, se van donde dice ocultar chat y ahí les va a pedir que pongan un pin o una contraseña. Ya, y en mi caso yo puse pues la contraseña, ¿no? Y vamos a seleccionar y ya estaría oculto ese chat. Ahora, para ver ese chat, presionamos por aquí, ponemos la contraseña que ingresamos al ocultar ese chat y como pueden ver ya nos salen los chats ocultos. Ahora respecto a los chats ocultos, amigos, aquí también hay opciones para activarse en caso no quieres que te lleguen notificaciones, porque vi muchos usuarios que comentaban que aún tenían ocultado estos chats y aún así les salían las notificaciones. Solamente se van a la configuración de aquí y aquí activan si quieren las notificaciones. Si no quieres ninguna notificación, obviamente lo tienes todo desactivado. Espero haya sido claro. Ahora sí salimos, amigos, y pasamos nuevamente a la siguiente función. Eso sería esa función. Amigos, recordarles que este video va a ser un poquito alargado porque vamos a mencionar paso a paso todas las funciones que trae este WhatsApp Plus. Vamos a conocer todo lo que tiene este WhatsApp Plus para que ya no te queden dudas. Ya, amigos, entonces continuamos. Amigos, aquí nada más si presionamos este icono que está moviéndose, en mi caso ya está activada, por eso no me llegan mensajes mientras grabo. Si activamos esta opción es sobre el modo avión, amigos. O sea, si activamos esta opción mientras estés ahí no te va a llegar ningún mensaje. Ya se pone en modo avión. Ya en mi caso yo la tengo activado porque estoy grabando y no quiero pues que nadie me moleste, por decir así por el momento, ¿no? Y también a su costado tenemos el icono de luz. Si activamos por ahí se activa el modo oscuro, amigos. Ya no quiero activarle todavía yo porque estoy con un tema que está muy bonito y me costó encontrarlo. Ahora vamos a entrar al apartado de estados, amigos. Entramos por ahí. Por ejemplo, vamos a ver un estado. Entremos por aquí. Y lo bueno que podemos descargar los estados. Y la verdad que esto es genial porque hay veces que me gusta algún estado de un amigo y no quiero molestarlo, solamente lo descargo ahí. O lo robo, como dicen, ¿no? Pero ya no estás causando molestia. Entonces, para descargar un estado nada más presionamos en el icono de descarga y nos salen tres opciones: guardar, copiar comentario o compartir. En este caso no me sale activo esta opción porque no hay ningún comentario por aquí. Aquí sí me va a salir porque ya hay un comentario que está por aquí. También se puede copiar el comentario o guardar el estado. Pero si quieren guardar el estado nada más, solamente presionan donde dice guardar estado. Ya, entonces guardamos
y ya estaría en nuestra galería. Salimos de acá, amigos. Ya, amigos, entonces serían respecto a los estados. Por ejemplo, hay otras personas también que quieren silenciar. Para silenciar nada más se presiona por ahí y hacen clic en silenciar. Y si ya quieres dejar de silenciarlo, nada más deslizas a la parte de abajo, haces clic donde dice silenciados y aparece el contacto. Presionas nuevamente ahí y dices, o activas, mejor dicho, desactivar silencio. Y, amigos, entonces ya está aclarado ese punto por ahí. Entonces, amigos, ahora pasamos a llamadas. Hacemos clic en los tres puntitos y podemos elegir quién puede llamarme. Amigos, en mi caso me funciona esto porque hay veces que algunas personas cuando estoy en el trabajo o estoy ocupado grabando me suelen llamar. Por lo tanto, yo solamente activo por ahí para que solo me puedan llamar mis contactos. Hasta incluso podemos seleccionar contactos de manera personalizada. Ya, amigos, entonces en mi caso voy a dejar que me puedan llamar solo mis contactos para no tener esos inconvenientes. Ya, entonces ya está aclarado todo eso en la pantalla principal. Ahora sí ya pasamos a los tres puntitos y vamos a ver qué opciones tenemos por acá. Qué funciones, mejor dicho. Hacemos clic en los tres puntitos y aquí nada más, amigos, tenemos las novedades de la última versión que ya nos trae el programador de mensajes. Con esto, amigos, vamos a poder enviar los mensajes programados a nuestros contactos. Vamos a ver de qué manera funciona esto rápidamente. Aquí, por ejemplo, si queremos enviar un mensaje tarde y que vas a estar ocupado, puedes programar este mensaje. Por ejemplo, ya que sea pues a este contacto, en este caso es mi propio grupo, selecciono por ahí, envío la fecha que queremos enviar. Por ejemplo, hoy estamos 23 de agosto, la hora, quiero que se envíe exactamente 6:32 que sea, ya, y 32 por ahí, ya 34 que vaya. Entonces seleccionamos por ahí y vamos a escribir hola crack. Ya, eso sería el mensaje. Obviamente ustedes ponen el mensaje que quieren. De esa manera ya estaría programado el primer mensaje a este grupo o a este contacto. Si quieren seguir programando, pueden seleccionar por ahí. Bueno, ya está explicado eso y voy a mostrarles que a esa hora a este chat se va a enviar. ¿Ya? Ahora, amigos, pasamos a la siguiente opción y estamos donde dice respuesta automática. Si hacemos clic por ahí, vamos a poder programar una respuesta automática. ¿Y cómo hacemos eso? En este caso ya había programado uno y ya se respondió. Entramos en el icono del más. Aquí seleccionamos el texto. Por ejemplo, estoy ocupado. Ya está. ¿Cuánto tiempo quieres que se retrase el mensaje? 5 segundos. Aquí ahora quieres que inicie esa respuesta. Por ejemplo, 6:34 también. Aceptar. Hora de finalización 6:35 que vaya. Ya está. Y ya estaría programado para nuestros contactos y grupos. Hacemos clic por ahí. Y, amigos, ya tenemos programado esta respuesta automática. Vamos a esperar nada más que llegue la hora para que vean ustedes. Ahora pasamos a los tres puntitos y tenemos la opción de donde dice reiniciar WhatsApp. Esto, amigos, cuando si en caso te está fallando, muchas veces yo les digo reinicien su WhatsApp. Nada más hagan clic acá y automáticamente este WhatsApp se reinicia, ya, amigos, para que traten de solucionar algunos problemas instantáneos. Ahora pasamos a la siguiente función. Nos dice enviar un mensaje a un número. Y esto lo veo muy útil, amigos, para en caso que trabajan para que envíen mensajes a algún número sin necesidad de tenerlos agendados en contactos. ¿Y cómo hacemos eso? Nada más necesitaríamos poner el código. Por ejemplo, en caso de Perú es +51 y obviamente ingresan el número. Una vez tengan registrado el número, envían el mensaje y puedes enviar cualquier mensaje sin necesidad de tenerlos agregados en tu agenda. Bueno, ahora pasamos nuevamente por aquí a los tres puntitos y pasamos por aquí nuevo grupo. Ustedes ya lo conocen, nueva difusión también. Ahora, amigos, ya no nos dice WhatsApp web. Había muchos usuarios también que nos decían que ya no existe WhatsApp web. Ahora trae el nombre de dispositivos vinculados. Para ello hacemos clic por ahí. En algunos casos les va a pedir la contraseña. Nada más ponen la huella o alguna contraseña que tienen en el dispositivo. Hacemos clic en vincular y ya vamos a poder escanear el código QR de tu PC. Pasamos nuevamente por ahí. Nos vamos donde dice ajustes. Aquí, amigos, hay algunas opciones normales que tiene el WhatsApp normal, el WhatsApp del Messenger. Por lo tanto, vamos a regresar. Y ahora sí, amigos, ya hemos visto todo por aquí. Ahora sí pasamos a lo mejor a Plus configuraciones, a las magníficas funciones de este WhatsApp Plus. Entramos en Plus configuraciones y tenemos privacidad y seguridad. Vamos a entrar rápidamente. Quiero apresurar el video para que no sea muy aburrido para ustedes. Entonces tenemos la primera opción. Nos dice congelar última vez. Al hacer clic ahí, amigos, automáticamente se congela nuestra última vez. No vas a aparecer en línea.
Ya, lo malo de esta opción es que tampoco vas a poder ver de tus contactos. Y muchas veces si activas esta opción, amigos, te perjudica en la llegada de tus mensajes. Ya, y tampoco vas a poder ver que te salga la notificación tal persona en línea, no vas a poder ver en línea tus contactos y la verdad congela todo, por decir así. Entonces, dicho todo eso, usted ya ve si lo activa o no. Ahora pasamos donde dice contactos, grupos y broadcast. Si hacemos clic en contactos nos van a salir algunas opciones. Por ejemplo, ocultar tics azules, esto es para que no aparezcan los vistos azules. Ocultar segundo tip para que la otra persona vea como si no hubiese llegado el mensaje, solo le aparezca un tic. Ocultar el micrófono azul para que la persona vean que aún no escuchas el audio. Ocultar el escribiendo y el ocultar el grabando. Ya, amigos, pero ojo, esto funciona en solo contactos. Ya, si quieres que esto funcione en grupos, haces clic por aquí y lo activas en los grupos. Ya, amigos, tiene las mismas funciones. Tú ya ves si lo activas. Como digo, amigos, activar muchas opciones de privacidad a veces retrasa la llegada de tus mensajes. Ya, eso sí lo dejo bien claro. Y de la misma manera en difusiones o broadcast. Y aquí viene lo mejor, amigos, de los chats, lo que yo sé que todo el mundo le gusta. Por ejemplo, deshabilitar la etiqueta de reenviado. Con eso cada mensaje que reenvíes va a aparecer como un mensaje propio, sin la etiqueta donde dice reenviado muchas veces, reenviado, etc. Y, amigos, pasamos a la siguiente y nos dice anti-eliminar mensajes. Yo ya la tengo, amigos, porque activar esta opción vamos a poder ver todos los mensajes que nos eliminan nuestros contactos. Ya, y va a funcionar desde que la activamos en adelante. Ahora donde dice muestra los tics azules después de responder. Esto es, amigos, que cuando te mandan un mensaje, tú normal puedes verlo, pero no va a aparecer esos dos vistos azules hasta que tú le respondas. Pasamos a status o estados y aquí está la opción de ocultar ver estados. Si activamos esta opción vamos a poder ver los estados de manera oculta. O sea, no vas a aparecer en su lista de vistos de su estado, de esa persona. Ojo, amigos, quiero aclarar aquí que todavía este WhatsApp Plus no sirve para ver los estados que te ocultan. Y, amigos, quiero que tengan claro eso. Ahora pasamos donde dice anti-eliminar estados. Esta opción nos va a permitir ver todos los estados borrados. Y, amigos, para ser sincero, vas a poder ver todos los estados borrados, hasta los packs, los que se equivocan. Ya, entonces, estas serían las opciones de privacidad que tenemos por aquí, estas funciones magníficas. Salimos de ahí y pasamos donde dice actualizaciones. Amigos, aquí en actualizaciones vamos a poder buscar las actualizaciones más recientes. Nos dice que tenemos la última, como pueden ver estamos con la versión 13.50. Y si queremos ver los registros de cambios, entramos por ahí y aquí está el registro de cambios. Y si queremos actualizar en caso ya haya una nueva versión, hacen clic donde dice actualizar desde la web y les va a llevar a esta página. Recordar, amigos, que hay muchos videos sobre WhatsApp Plus de cómo actualizar tu WhatsApp Plus. Les estaré dejando el link en la tarjetita de arriba para que ustedes pasen a ver de qué manera pueden actualizar a su última versión. Entonces pasamos nuevamente por aquí. Estábamos en Plus configuraciones, estábamos en actualizaciones, pero ya está aplicado todo eso, por lo tanto salimos y pasamos donde dice temas. Aquí, amigos, vamos a poder descargar temas, una gran cantidad. Podemos cargar también temas en caso tengan temas descargados desde apps externas. Y acá está la famosa restablecer preferencias, amigos. Y muchas veces yo les digo reinicien su WhatsApp o restablezcan preferencias. Aquí está la opción, con eso todo vuelve como estaba por defecto. Ya, en mi caso vamos a aprender cómo descargar todos los temas. Hay 4032 temas que usted puede elegir a sus gustos, amigos. Ya nada más eligen el que les gusta, hacen clic en instalar y en aceptar y automáticamente se carga. En mi caso no le quiero mover este tema porque yo le veo muy lindito así. Ahora sí, entramos nuevamente en las Plus configuraciones. Ahora sí, pasamos ya a universal. Hacemos clic por ahí, nos vamos en colores. Aquí, amigos, podemos cambiar la interfaz de la pantalla principal. Amigos, yo no quiero tocar nada de esto porque no quiero, como les digo, cambiar. Pero aquí podemos modificar haciendo clic por ahí y modificar al color que a ustedes les guste, si son mujercitas, si son varoncitos, etc. Ya, amigos, entonces salimos de acá, pasamos a estilos y apariencia. Y aquí están, amigos, los estilos de emojis. Por ejemplo, si quieren poner estilos de iPhone, ustedes nada más descargan primero donde dice Android 0, esperan que termine con la descarga y proceden a aplicar. De esta manera, amigos, vamos a pasar a un chat a ver los nuevos emojis.
Ya por ejemplo, como pueden ver, aquí están los emojis estilo iOS. Bueno amigos, salimos por acá nuevamente y entramos donde estábamos. También amigos podemos cambiar el estilo de la letra. Si podemos cambiar el estilo de la letra al estilo de ustedes quieran, si son chinos, árabes, etcétera. También podemos cambiar el icono del WhatsApp, que es esto amigos, este icono. En mi caso sale negro porque estoy con un tema del teléfono, normalmente debería salirme verde. Por lo general este WhatsApp Plus nos sale de color azul, pero si no quieres que aparezca que estás con el WhatsApp Plus, hay algunos que son así, que no quieren que sepa que está con el WhatsApp Plus, pueden activar el icono 1 y ya aparece como el WhatsApp normal. Salimos de ahí, también podemos elegir el icono de la notificación, ese icono que nos sale arribita por ahí, podemos elegir ese icono. Ya hay una gran variedad de iconos. Salimos de ahí amigos, pasamos ahora donde dice ocultar archivos de galería. Esta opción nos sirve si en caso usted todo video o foto que descargue desde la aplicación de WhatsApp no quieres que se muestren en galería. Ya entonces lo dejan ahí nada más. Ahora pasamos a copia de seguridad y restauración. Amigos, esta opción es muy importante porque nos va a permitir crear una copia de seguridad desde la opción de WhatsApp Plus. Nada más haríamos clic por ahí y se estaría generando la copia de seguridad. Con esta copia de seguridad podrán cambiarse de WhatsApp y no van a poder perder sus chats. Ya entonces, ahora amigos, pasamos donde dice restaurar datos de WhatsApp. Esto nos va a servir amigos, por ejemplo, si por equivocación hemos eliminado este chat, vamos a borrar este chat. Vamos a eliminar esta conversación, mejor dicho. Ya. Y esta opción que le voy a mostrar nos va a servir para eso. Pasamos a Plus configuraciones, nos vamos a universal, nos vamos a copia de seguridad y restauración y hacemos clic donde dice restaurar datos de WhatsApp. Hacemos clic ahí y hacemos en restaurar. Y quiero que vean que va a aparecer ese chat o esa conversación que se eliminó. Ya está. Vamos a ver si recuperó esa conversación que eliminamos. Y amigos, como pueden ver, se recuperó la conversación. Esto no es broma amigos, esto es genial. Por ejemplo, también puedes hacer esta opción. Si en caso tu pareja te quiere revisar tu celular, lo eliminas ese momento, lo haces que revise y luego haces clic en restaurar y otra vez ya lo tienes tus chats con tu trampa. Ahora sí amigos, salimos de acá, nos vamos nuevamente a Plus configuraciones. Estábamos en universal y pasamos a ajustes. Acá hay una gran variedad de opciones que queríamos mencionar. Por ejemplo, podemos cambiar de idioma al idioma que ustedes desean. Aquí amigos tenemos desactivar el límite de imágenes. Por ejemplo, esta opción si la activamos vamos a poder enviar más de 10 imágenes a la vez. Si quieres enviar en buena calidad algunas imágenes, activas nada más estas opciones y tienes hasta 3 MB de resolución. Ya aquí tenemos activar siempre en línea. Esto en caso quieres aparecer siempre en línea pero estás desconectado, nada más activas esta opción y se estaría activando. En mi caso no me gusta, por lo tanto lo dejo así. Ya tenemos aquí incrementar el límite de reenvío. Nos dice que podemos reenviar hasta 250 chats. Ojo, esto sí es bajo riesgo porque puede causar prohibición. Vamos a salir. Ahora pasamos a pantalla principal. Pantalla principal y nos dice desactivar aviso de contacto en línea. Y esto amigos, eso es una opción que muchos usuarios me preguntan: ¿cómo puedo desactivar este anuncio molesto que me dice tal persona está en línea? Pues activen esta opción amigos y ya no te va a salir más ese anuncio tal persona está en línea. Si en caso te gusta pues que te llegue un tono cuando alguien está en línea, obviamente puedes elegir el tono. Y amigos, desde tu almacenamiento interno. Amigos, ahora entramos donde dice forward settings. Esto amigos nos sirve, por ejemplo, si queremos reenviar algún mensaje. Por ejemplo, vamos a entrar a este chat, vamos a reenviar este link y ya no nos sale chat recientes, ya no nos sale otros chats y chats frecuentes, nos sale todo una sola. Pero si yo lo desactivo, quiero que vean ustedes la diferencia. Si lo tenemos desactivado, ahí sí al momento de reenviar sí nos va a aparecer esas opciones. Ya vamos a revisar, por ejemplo, por ahí. Y como pueden ver nos dice chats frecuentes, chats recientes y acá tenemos otros contactos. Ya entonces salimos de acá amigos, vamos nuevamente por ahí, estamos por ahí. Vamos a apresurarnos porque ya es muy alargado este video. Ahora amigos vamos a pasar donde dice estados. Hacemos clic en estados amigos y podemos activar esta opción de 5 minutos. Esto amigos nos va a permitir enviar estados de videos completos con un límite de 5 minutos obviamente. Ya pues solo funciona entre estos mods. Las personas que tienen el WhatsApp normal no pueden verlo completo, solo lo ven 30 segundos. Y amigos, eso es lo que les quería mencionar por ahí. Salimos de acá,
pasamos donde dice filas. Y aquí amigos podemos desactivar Online Dot, o sea ese punto verde que sale en nuestros contactos cuando nos indica que está en línea. Si no te gusta ese punto verde que sale al costado de tu imagen de perfil, puedes desactivarlo y nunca más te va a aparecer. También si no quieres que te aparezca en línea de tu contacto, o sea que a su costadito del chat nos aparezca en línea, le puedes activar esta opción. Y amigos, para que puedan ver hace cuánto tiempo tu contacto estaba en línea, pueden activar tiempo transcurrido. Con eso nos dice: este contacto estaba conectado hace 2 minutos, hace 3 minutos, hace 1 hora, etc. Y amigos, en mi caso lo tengo activado, espero sea muy útil. Ahora pasamos rápidamente a barra superior y aquí podemos elegir la interfaz de navegación. También podemos elegir el estilo de historias, pero primero, para activar estilos de historias podemos habilitar las historias estilo Instagram. Hacemos clic por ahí y nos va a aparecer las historias en la parte de arriba de nuestro chat principal, así como pueden ver. Ya una vez activada esa opción, recién podemos cambiar el estilo de esas historias. Nuevamente entramos por aquí y ya nos permite elegir. Por ejemplo, si queremos estilo Facebook, podemos hacer clic ahí y van a ver el cambio. Así se vería estilo Facebook. Y ahí ustedes pueden elegir de acuerdo a su gusto. En mi caso lo voy a desactivar porque no me gusta. Ahora pasamos a la siguiente opción y nos dice separar chats y grupos. Si activamos esta opción amigos, automáticamente separa puros chats y puros grupos. Ya, y eso ya depende de ti, si te gusta lo dejas así. Por ejemplo, vamos a ver el cambio. Aquí están puros chats y acá están puros grupos. En mi caso le voy a dejar una sola, así que paso a desactivarlo. Aquí tenemos la opción poner mi nombre, por ejemplo, que les había mencionado, de que se pone mi nombre aquí. Una vez tenga activado poner mi nombre, se activa esta opción que dice desactivar mi información debajo de mi nombre. Ya con eso se quitaría eso, lo que dice tu información, no solo llamadas de emergencia que está en mi estado. Ya entonces salimos de ahí, desactivando todas esas opciones. Si no queremos que aparezca este icono amigos de modo noche y del modo avión, podemos desactivarlo ambos y ya no aparecería en la pantalla principal. Pero en mi caso es muy útil, por lo tanto lo dejo ahí. Ya amigos, esas serían las opciones que tenemos en pantalla principal. Ahora pasamos ya para finalizar a pantalla de conversación. Y esto más que todo amigos es dentro de los chats, ya en las pantallas de conversación. Por ejemplo, tenemos confirmar antes de enviar una pegatina. ¿Esto qué significa amigos? Si activamos esta opción, cada vez que queremos enviar algún sticker nos va a salir el mensaje para confirmar si realmente queremos enviar ese sticker. Por ejemplo, vamos a los stickers, si queremos enviar este emoji y nos sale la opción de confirmar. Y la verdad, si te gusta obviamente lo activas. Esto amigos es nueva UI selector de adjuntos. Esto se refiere, por ejemplo, si queremos enviar algún adjunto, nos sale este estilo. Ya, pero anteriormente nos salía distinto, no sé si han podido notar. Más le voy a desactivar para que ustedes comprueben que ha cambiado. Ya ahorita tenemos activada esa opción, pero si lo desactivo vuelve al normal, tal como era antiguamente, como pueden ver. Ya, y eso depende de ustedes si les gusta o no. Ya, acá tenemos fondo de pantalla personalizado. Si activamos esta opción amigos, vamos a poder personalizar un fondo para cada chat. Si no tienes activada esta opción no vas a poder. Por ejemplo, si estás con un chat con tu enamorada o tu pareja favorita, pueden hacer un fondo en su propio chat. Si estás con tu amigo, puedes hacer un fondo para tu amigo y así sucesivamente. Ya amigos, entonces entramos nuevamente a pantalla de conversación. Ahora pasamos donde dice estilos de entrada de conversación. Si hacemos clic en estilo de pantalla de conversación, por ejemplo, si queremos poner estilo iOS, vamos a ver el estilo de entrada de pantalla de conversación se refiere a este estilo, ve amigos. Como pueden ver ha cambiado, ya no es igual. Y pues depende si a ustedes les gusta. En mi caso ya me acostumbré con el stock, por lo tanto vamos a cambiarlo. Ya amigos, vamos a poner el stock, el original. Ahora pasamos a fotos, vamos a ver en fotos. Y aquí nos dice amigos, fotos del contacto dentro del chat. Si quieres poner una foto que se aparezca dentro de nuestro chat, lo puedes activar. En mi caso está activado, por eso cada vez que yo envío un mensaje, por ejemplo vamos a un chat. Ya por ejemplo estamos en este chat y aparece aquí mi foto de contacto porque yo tengo activada esa opción. Y así amigos, si no te gusta obviamente lo desactivas. Estábamos en fotos. En los grupos también, si quieres que aparezca la foto de cada participante, lo activas eso. Si quieres que tu foto en el chat del grupo también aparezca, lo puedes activar esa opción. Esas serían las opciones dentro de fotos. Ahora pasamos a las burbujas y tics. Esto mayormente se refiere
al mensaje dentro del chat. Por ejemplo, vamos a elegir los tics si queremos que sean los dos puntitos o si queremos que sea el normal. En este caso el normal es la predeterminada, sería de esa clase. Ya usted lo puede elegir. Hay una gran variedad de tics en caso como prefiera. También podemos elegir el estilo de burbujas, que se refiere al pequeño texto del mensaje. Por ejemplo, si queremos que aparezca estilo burbuja, se vería así. Y así, amigos, ustedes eligen de acuerdo a lo que quieren. También podemos elegir el tamaño del texto, o mejor dicho, el tamaño de los mensajes dentro de los chats. Por ejemplo, si queremos que agrande o si queremos que disminuya. También podemos elegir el color de los iconos de mensajes borrados. Por ejemplo, ahí en este tema no tanto se nota el icono cuando te eliminan el mensaje. Podemos elegir el color, por ejemplo, que sea blanquito y se vería así. Con eso ya recalca el mensaje borrado. ¿Ya, amigos? Y por último tenemos donde dice Remote Read More. Si activamos esta opción ya nos va a mostrar el mensaje completo, porque hay mensajes que nos envían largo y luego dice abajito ver más. Con esta opción activada ya sale todo el mensaje de una sola completo. Y amigos, eso es lo que les quería mencionar por aquí. Ahora pasamos a barra de acción y mayormente tenemos para ocultar el foto del perfil del contacto, ocultar el nombre del contacto si en caso quieres ocultar. Por ejemplo, si queremos ocultar de ese contacto se vería así, no saldría el nombre. Eso es en caso estén dentro del chat, obviamente. Y amigos, si quieren ocultar el nombre del contacto se vería así tu chat, y ahí ustedes pueden ir configurando de acuerdo a lo que gusten. Por ejemplo, si quieren desactivar el long light también pueden desactivarlo. Y así, amigos, serían todas las novedades que tenemos dentro de pantalla de conversación. Entonces, como han podido notar, amigos, hemos hablado paso a paso de todas estas funciones de WhatsApp Plus. Espero que les haya gustado porque ya se terminaron las funciones. Ahora pasamos a ver algunas pequeñas desventajas que tiene este WhatsApp Plus para que ustedes vean si realmente quieres tenerlo en tu WhatsApp. Esto sí, amigos, muchos de ustedes pensarán que este WhatsApp te puede eliminar tu cuenta. Déjenme decirles que estos mods son anti-ban, o sea, no te pueden eliminar la cuenta. Ya entonces, aclarado todo esto, quiero mostrarles, o mejor dicho, mencionarles la primera desventaja, por decir así. Lo malo es, amigos, si estás con el WhatsApp normal, no se te va a aceptar la copia de seguridad. Por más que hagas la copia de seguridad en tu WhatsApp normal, mejor dicho, sí o sí tendrías que perder tus chats y empezar de nuevo. Eso es lo malo. Ya también mencionar que no acepta guardar copia de seguridad en Google Drive, solamente la copia local. También nos dice que no funciona en Android menos de 4 o 5. Mejor dicho, si tienes 4 o 5, posiblemente presente fallas o no se pueda instalar. Y amigos, también nos dice esto WhatsApp Plus no acepta dos líneas, o sea, no puedes tener el WhatsApp normal más el WhatsApp Plus. Y eso fueron prácticamente las pequeñas desventajas que tiene. Obviamente también en algunos celulares tiene bastantes errores, pero como les digo, eso depende de cada celular. Y amigos, en mi caso funciona correctamente. Y eso es todo el video que les quería mostrar hoy. Es súper alargado, espero pues que me hayan acompañado acá. Y si me han acompañado hasta acá, amigos, si están escuchando este mensaje, te pido que comentes: crack, yo te acompañé hasta el final, en la caja de comentarios. De verdad agradezco tanto el apoyo de ustedes, espero que haya sido de agrado, porque ya hemos llegado a su fin. Ahora sí, amigos, nosotros nos vemos en el próximo video. Bye bye.